En México se dice mucho que quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Y lo mismo podría decirse en poesía, que quien no conoce a Frost, a cualquier Tranströmer le reza. Es asombroso cómo entre los gafapastas, como diría Juan Manuel de Prada, en el ambiente cultureta se está todo el rato Tranströmer esto, Tranströmer lo otro, y nunca Frost esto o Frost lo otro. Se tiene completamente olvidado a Frost. Algo que no es nuevo, porque en fecha tan temprana como 2016, escribía Juan Ramón Jiménez en su Diario de un poeta recién casado, la palabra junta, Diario de un poeta recién casado, esto a propósito del Authors Club, del Club de Autores de New York, de Nueva York. Creí siempre, dice Juan Ramón Jiménez, que en New York pudiera no haber poetas. Lo que no sospechaba es que hubiese tantos poetas malos. Ni un tugurio como este, tan seco y polvoriento como nuestro Ateneo madrileño, a pesar de estar en un piso 15, casi a la altura del Parnaso. Son señores de 10ª clase que cultivan parecidos físicos a Poe, a Walt Whitman, a Stevenson, a Mark Twain, y que se dejan consumir el alma con su cigarro gratuito, hechos unos con él. Melenudos que se ríen de Robinson, de Frost, de Masters, de Basil Lindsay, de Emily Lowell, y que no se ríen de Poe, de Emily Dickinson y de Whitman porque ya están muertos. Y me muestran paredes y paredes llenas de retratos manchados y autógrafos en barquillo de Bryant, de Aldrich, de Lowell, de. He cogido de la fumadora un cigarrillo y encendiéndolo lo he echado en un rincón sobre la alfombra a ver si el fuego se levanta y deja en vez de este club de escoria un alto hueco fresco y hondo con estrellas claras en el cielo limpio de la noche de abril. En 1916 ya había jóvenes poetas que pasaban de Frost. Pero dejemos clara una cosa. Estos jóvenes poetas de 1916 no son los grandes jóvenes poetas de generaciones posteriores, porque si me voy a la página de Allen Ginsberg, allenginsberg.org, la página de su heredad, encuentro una interesantísima conferencia dada a estudiantes, Mind, Mouth and Page, una conferencia sobre el habla o el lenguaje de William Carlos Williams. Y un estudiante le pregunta, un estudiante o una estudiante, porque el inglés no distingue el género estudiantil, le pregunta por Frost. Algo de William Carlos Williams le recuerda a Frost y Ginsberg le responde que sí, que en efecto, que Frost, y a Pound le gustaba Frost, y ya al comentar la poética, la poesía de Ginsberg, ha quedado claro que su origen es Pound. Dice Ginsberg que Frost y a Pound le gustaba Frost desde muy temprano y lo aprobaba e intentaba publicarlo. Frost tenía mala fama porque Frost fue uno de los pocos que escribían en metro, en versos contados, en una estrofa contada y jambos, pero escribiendo en una dicción, con una dicción americana y con ritmos que reflejaban el habla de su propia Nueva Inglaterra. Así que no son estos grandes poetas jóvenes del futuro los que desprecian, ni mucho menos, a Robert Frost. Son los malos poetas de siempre, los malos poetas del pasado, los malos poetas del presente y también las instituciones, porque le negaron el premio Nobel. Bueno, no se puede quejar desde luego no se puede quejar en cuanto a reconocimientos. Le dieron 4 premios Pulitzer y desde luego el primero siendo muy joven.
Fue poeta laureado de Vermont y además era el poeta favorito del presidente Kennedy y del presidente Jawaharlal Nehru, que lo leía atentamente en su vejez. No se puede quejar en cuanto al éxito mundano, pero le negaron el premio Nobel por la razón tan absurda de ser demasiado viejo. Porque cuando se acordaron de él tenía unos 86 años y entonces dijeron, no, demasiado viejo. Pero podrían haber pensado, deberían haber pensado antes en él, ya que para Juan Ramón Jiménez, ya digo que en fecha tan temprana como 1916, es uno de los grandes poetas americanos a considerar. De hecho, en el fondo, el más grande. Si nos vamos al libro de Soledad González Ródenas, Juan Ramón Jiménez a través de su biblioteca, encontramos esto, dice este volumen sobre la biblioteca de Juan Ramón Jiménez, que por cierto, siempre, de él siempre encontramos informaciones, de él siempre sacamos informaciones interesantes. Sus consideraciones sobre estos poetas rara vez escapan, los poetas americanos, rara vez escapan a las valoraciones colectivas y solo excepcionalmente Juan Ramón Jiménez singularizará una personalidad sobre las demás. Tal es el caso de Robert Frost, al que elogia como al mejor del grupo y no solo intentará traducir una buena parte de su obra y se interesará por conocerlo personalmente, sino que se convierte, junto con Yeats, es que todo encaja, Yeats, Pound, Frost, es como la sucesión, la antorcha que se va pasando hasta llegar, bueno, si queremos a la generación Beat, hasta llegar a Allen Ginsberg, junto con Yeats, en el poeta extranjero contemporáneo por el que muestre un mayor y constante respeto. De él dirá en Alerta: en el grupo de los poetas actuales de América del Norte, Edgar Lee Masters, Edwin Arlington Robinson, Rachel Lindsay, Amy Lowell, Carl Sandburg, todos aquellos de los que se reían los poetastros del club de autores, salvo Sandburg, que no se citaba, dignos sucesores de la gran trinidad lírica de Poe, Emily Dickinson y Whitman. Entonces aquí tenemos una nueva trinidad, Pound, Frost, y si queremos, pues William Carlos Williams o Ginsberg, o digamos que ese ángulo de la Trinidad está menos definida, pero por supuesto aquí hay una nueva Trinidad cuyos maestros son Pound y Frost de manera indiscutible y que puede oponerse a la Trinidad Poe, Dickinson, Whitman. Ya clásicos, dice Juan Ramón Jiménez, Robert Frost es sin duda el más genuino revelador del alma de su pueblo tierno y fuerte. ¿No es la mayor fuerza la ternura? Se pregunta en Alerta, en esta reseña, pero no es la única. Sigue Soledad González Ródenas. Y entre los aforismos críticos recogidos por Antonio Sánchez Romeralo, encontramos el muy elogioso texto Robert Frost, Cisne Gris. Bueno, ¿de dónde sale este texto? En notas se nos explica que fue editado por primera vez por Howard T. Young en su breve artículo El Cisne Gris de Nueva Inglaterra, Robert Frost y Juan Ramón Jiménez, 1981. Nos dicen que para mayor información sobre sus contactos personales y poéticos puede consultarse del mismo crítico Lo que dicen los árboles, la amistad literaria entre Robert Frost y Juan Ramón Jiménez, también de 1981. Bueno, pues reza así este texto, Robert Frost, Cisne Gris. Es verdaderamente significativo para la poesía y los poetas de cualquier país del mundo que uno de los principales líricos actuales de los Estados Unidos de Norteamérica, tan maquinistas y presurosos, sea, y así lo reconozca la mejor crítica y los mejores lectores, Robert Frost, el virgiliano, melancólico, lento, apartado, dulce cisne gris de New England. Pocas veces, dice Soledad González Ródenas, las críticas de Juan Ramón son tan abiertamente favorables, y cuando lo son, el poeta suele premiar a
a los autores que admira con sus traducciones o con la cita directa en su propia obra. Mucha más tinta gasta en aclarar sus posturas hacia quien le disgusta. Probablemente por esta razón sea Eliot uno de los autores más destacados en Alerta, donde le dedica hasta 4 de sus artículos críticos. Eliot, a quien el padre de Ginsberg acusaba de haber arruinado la poesía, oscureciéndola, haciéndola incomprensible. Creo que el mapa del gusto está patente y claro en todo lo que hemos expuesto hasta el momento de estos poetas. Y no es Juan Ramón Jiménez el único premio Nobel que admira a este gran poeta que no lo tuvo, por una razón tan estúpida como ser demasiado viejo, por lo mismo por lo que era despreciado por el club de autores de ese piso 15 de Nueva York. En Las peras del Olmo, Octavio Paz nos presenta la visita a un poeta, que no es otro que Robert Frost. Después de 20 minutos de caminar por la carretera bajo el sol de las 3, llegué por final... Perdón, estoy viendo una edición digital muy cutre, o no lo parecía porque tenía fondo gris. Tengo Las peras del Olmo, pero no sé dónde. Creo que en la sección de crítica literaria, claro, pero debo reconocer que como Octavio Paz no es uno de mis autores frecuentados ni admirados especialmente, intentaré salir del paso corrigiendo las visibles erratas y las no tan visibles de esta edición digital. Después de 20 minutos de caminar por la carretera bajo el sol de las 3, llegué por fin al recodo. Torcí hacia la derecha y empecé a trepar la cuesta. A trechos, los árboles que bordeaban la senda daban un poco de frescura. El agua corría por una acequia entre hierbas. Crujía la arena bajo mis zapatos. El sol estaba en todas partes. En el aire había un olor a hierba verde y caliente, con sed. No se movía un árbol ni una hoja. Unas cuantas nubes descansaban pesadamente, ancladas en un golfo azul, sin olas. Cantó un pájaro. Me detuve. Cuánto mejor sería tenderme bajo este olmo. El sonido del agua vale más que todas las palabras de los poetas. Y seguí caminando por otros 10 minutos. Cuando llegué a la granja, unos niños rubios jugaban en torno a un abedul. Les pregunté por el dueño. Sin dejar de jugar me contestaron: «Está arriba, en la cabaña», y me señalaron la punta de la colina. Eché a andar de nuevo. Caminaba ahora entre hierbas altas que me daban a la rodilla. Cuando llegué a la cima, pude ver todo el pequeño valle, las montañas azules, el arroyo, el llano de un verde luminoso y, al fondo, el bosque. El viento empezó a soplar. Todo se mecía casi alegremente. Cantaban todas las hojas. Me dirigí hacia la cabaña. Era una casita de madera vieja y despintada, grisácea por los años. Las ventanas no tenían cortinas. Me abrí paso entre la hierba y me asomé. Adentro, sentado en un sillón, estaba el viejo. A su lado descansaba un perro lanudo. Al verme, se levantó y me hizo señas para que diera la vuelta. Di un rodeo y lo encontré en la puerta de la cabaña, esperándome. El perro me recibió saltando. Cruzamos un pasillo y entramos en una pequeña habitación. Piso sin pulir, 2 sillas, un sillón azul, otro rojizo, un escritorio con unos cuantos libros, una mesita con papeles y cartas. En las paredes 3 o 4 grabados, nada notables. Nos sentamos. No sé si esos grabados serían de Lankis, que sería lo más lógico, en cuyo caso no tendría desde luego nada sorprendente que Octavio Paz no los admirara, a pesar de ser Lankis un grandísimo artista, porque Octavio Paz admiraba a Marcel Duchamp. O sea que no tiene nada de asombroso que Octavio Paz manifieste su mal gusto al decir que no tienen nada de notables unos grabados que probablemente sí lo tenían. Nos sentamos. Hace calor, ¿eh? ¿Le gustaría tomar una cerveza? Sí, creo que sí. He caminado media hora y me siento fatigado. Bebimos la cerveza despacio. Mientras bebía mi vaso, lo contemplaba.
con su camisa blanca abierta. ¿Hay algo más limpio que una camisa blanca limpia? Sus ojos azules, inocentes e irónicos, su cabeza de filósofo y sus manos de campesino. Parecía un viejo sabio, de esos que prefieren ver el mundo desde su retiro, pero no había nada ascético en su apariencia, sino una sobriedad viril. Estaba allí en su cabaña, retirado del mundo, no para renunciar a él, sino para contemplarlo mejor. No era un ermitaño, ni su colina era una roca en el desierto. El pan que comía no se lo habían llevado 3 cuervos, él mismo lo había comprado en la tienda del pueblo. El sitio es realmente hermoso. ¿Caso no me parece real? Casi no me parece real, dichosas erratas. Este paisaje es muy distinto al nuestro, más para los ojos del hombre. Hombre, claro, no van a ser los ojos del perro lanudo. Y las distancias también están hechas para nuestras piernas. Mi hija me ha dicho que el paisaje de su país es muy dramático. La naturaleza es hostil allá abajo. Además, somos pocos y débiles. Al hombre lo devora el paisaje y siempre hay el peligro de convertirse en cacto. Me han dicho que los hombres se quedan quietos por horas sin hacer nada. Por las tardes se les ve, inmóviles, al borde de los caminos o a la entrada de los pueblos. Así piensan. Es un país que un día se va a convertir en piedra. Los árboles y las plantas tienden a la piedra, lo mismo que los hombres. Y también los animales, perros, coyotes y serpientes. Hay pajaritos de barro cocido y es muy extraño verlos volar y oírlos cantar porque uno se acaba de acostumbrar a la idea de que son de verdad. Le voy a contar algo. Cuando tenía 15 años escribí un poema. ¿Y sabe usted cuál era el tema? La noche triste. En ese tiempo leía a Prescott y quizá su lectura me hizo pensar en su país. ¿Ha leído a Prescott? Y responde Octavio Paz. Era una de las lecturas favoritas de mi abuelo, de modo que lo leí cuando era niño. Me gustaría volver a leerlo. Prescott es el gran historiador anglosajón de los mayas, de los mexicas y de la conquista, y también de los reyes católicos, y ha hecho desde luego grandísimos servicios a la hispanidad. A mí también me gusta releer los libros. Desconfío de la gente que no relee, de los que leen muchos libros. Me parece una locura esa manía moderna que solo aumentará el número de los pedantes. Hay que leer bien y muchas veces unos cuantos libros. Bueno, eso exactamente hacía Jawaharlal Nehru con Frost. Una amiga me cuenta, dice Octavio Paz, que han inventado un método para desarrollar la velocidad de la lectura. Creo que lo piensan imponer en las escuelas. Están locos. A lo que hay que enseñar a las gentes es a que lean despacio y a que no muevan tanto, a que no se muevan tanto, entiendo que se trata, a que no se muevan tanto. ¿Y sabe usted por qué inventan todas esas cosas? Por miedo. La gente tiene miedo a detenerse en las cosas porque eso los compromete. Por eso huyen de la tierra y se van a las ciudades. Tienen miedo de quedarse solos. Sí, el mundo está lleno de miedo, responde. Y los poderosos se aprovechan de ese miedo. Nunca había sido tan despreciada la vida individual y tan reverenciada la autoridad. Claro, es más fácil que vivan por uno. Entiendo que es Octavio Paz. Como no está designado quién habla cada vez, entiendo que es ahora Octavio Paz quien le da la razón diciendo, claro, es más fácil que vivan por uno, que decidan por uno. Hasta morir es más fácil si se muere por cuenta de otro. Estamos invadidos por el miedo. Hay del miedo del hombre del común que se entrega al fuerte, pero hay también el miedo, debería haberme esforzado más en buscar mi edición de Las Peras del Olmo. Hay el que no es un autor que relea como pide Frost con toda la razón del mundo que hagamos. Pero hay que seleccionar y Octavio Paz no está en mis autores releídos. Hay el miedo del hombre del común que se entrega al fuerte, pero hay también el miedo de los poderosos que no se atreven a estar solos. Por miedo se aferra al poder. Aquí la gente, dice Frost, abandona la tierra para ir a trabajar a las fábricas y cuando regresan ya no les gusta el campo. El campo es difícil.
Hay que estar siempre alerta y uno es el responsable de todo y no nada más de una parte, como en la fábrica. El campo, dice Octavio Paz, es además la experiencia de la soledad. No se puede ir al cine ni refugiarse en un bar. Exactamente, dice Frost. Es la experiencia de la libertad. Es como la poesía. La vida es como la poesía, cuando el poeta escribe un poema. Empieza por ser una invitación a lo desconocido. Se escribe la primera línea y no se sabe lo que hay después. No se sabe si en el próximo verso nos espera la poesía, o si vamos a fracasar. Y esa sensación de peligro mortal acompaña al poeta en toda su aventura. En cada verso, dice Octavio Paz, nos aguarda una decisión y no nos queda el recurso de cerrar los ojos y dejar que el instinto obre por sí solo. El instinto poético consiste en una tensión alerta. En cada línea, le dice Frost, en cada frase está escondida la posibilidad de fracasar, de que fracase todo el poema, no únicamente ese verso aislado. Y así es la vida. En cada momento podemos perderla. En cada momento hay un riesgo mortal. Y cada instante es una elección. Tiene usted razón, dice Octavio Paz. La poesía es la experiencia de la libertad. Y el poeta se arriesga, se juega el todo por el todo del poema en cada verso que escribe. Y no se puede arrepentir, dice Frost. Cada acto, cada verso, es irrevocable, para siempre. Pero ahora la gente se ha vuelto irresponsable. Nadie quiere decidir por sí mismo, como esos poetas que imitan a sus antecesores. Y Octavio Paz, a pesar de que nosotros hemos hablado de la transmisión de una llama sagrada, Poe, Dickinson, que llega hasta Pound, el propio Frost, Octavio Paz pregunta, ¿no cree usted en la tradición? Y dice Frost, sí, pero, cada poeta ha nacido para expresar algo suyo, y su primer deber es negar a sus antepasados, a la retórica de los anteriores. Cuando empecé a escribir me di cuenta de que no me servían las palabras de los antiguos. Era necesario que yo mismo me creara mi propio lenguaje. Bueno, que ya lo sabemos por Wittgenstein, no hay un lenguaje privado. Ese lenguaje propio es en buena medida, en buena parte, el lenguaje de su Nueva Inglaterra. El lenguaje de su vida, de su intrahistoria, que es algo que sabe ver perfectamente Ginsberg. Frost habla en la lengua de su Nueva Inglaterra. Y ese lenguaje, dice, que sorprendió y molestó, notorious, decía Ginsberg. Era infame, era tristemente célebre por esa manera de hablar. Ese lenguaje que sorprendió y molestó a algunas personas era el lenguaje de mi pueblo. El lenguaje que rodeó mi infancia y mi adolescencia. Yo no sé si Ginsberg conocía esta entrevista con Octavio Paz, pero lo que está diciendo el propio Frost es lo que Ginsberg interpreta en la conferencia sobre William Carlos Williams. El lenguaje de mi pueblo, el lenguaje que rodeó mi infancia y mi adolescencia. Tuve que esperar mucho tiempo para encontrar mis palabras. Hay que usar el lenguaje de todos los días. Y dice Octavio Paz, pero sometido a esa presión distinta, como si cada palabra hubiera sido creada solamente para expresar ese momento particular, porque hay una cierta fatalidad en las palabras. Un escritor francés dice que las imágenes no se buscan, se encuentran, que bueno, es idéntico a lo que dice Picasso a propósito de su obra plástica, que él no busca, encuentra. No sabría qué escritor francés es el que tiene en mente Octavio Paz. No creo que quiera decir que el azar preside a la creación. Sí que una fatal elección nos lleva a ciertas palabras. Y dice Frost, el poeta crea su propio lenguaje y luego debe luchar contra esa retórica. Nunca debe abandonarse a su estilo. Esto es algo que hemos visto que el maestro de Marina Abramovich
le enseñó como una de sus dos más valiosas lecciones: si eres capaz de trazar un dibujo perfecto con los ojos cerrados, con la mano derecha, empieza a dibujar con la izquierda. Precisamente por lo mismo, por la misma razón que expone Robert Frost. Hay que luchar contra el propio estilo, contra esa retórica. Nunca debe abandonarse a su estilo. Y dice Octavio Paz: no hay estilos poéticos. Cuando se llega al estilo, la literatura sustituye a la poesía. Y dice Frost: esa era la situación de la poesía norteamericana cuando empecé a escribir. Allí empezaron todas mis dificultades y mis aciertos. Y ahora quizás sea necesario luchar contra la retórica que hemos creado. El mundo da vueltas y lo que ayer estaba arriba, hoy está abajo. Hay que mofarse un poco de todo esto. No hay que tomar nada muy en serio, ni siquiera las ideas. O mejor dicho, precisamente porque somos muy serios y apasionados, debemos reírnos un poco. Desconfíe de los que no se saben reír. Y se reía, dice Octavio Paz, con una risa de hombre que ha visto llover y también de hombre que se ha mojado. Nos levantamos y salimos a dar una vuelta. Bajamos por la colina. El perro saltaba delante de nosotros. Al salir me dijo: y sobre todo, desconfíe de los que no saben reírse de sí mismos. Poetas solemnes, profesores sin humor, profetas que solo saben aullar y discursear. Todos esos hombres son peligrosos. ¿Lee usted a los modernos?, pregunta Octavio Paz. Leo siempre poesía. Me gusta leer la poesía de los jóvenes y también de algunos filósofos. Pero no soporto las novelas. Creo que nunca he leído una. Seguimos caminando. Al llegar a la granja nos rodearon los niños. Ahora el poeta me hablaba de su infancia, de los años de San Francisco y del regreso a Nueva Inglaterra. Esta es mi tierra, y creo que aquí está la raíz de la nación. De aquí brotó todo. ¿Sabe usted que el estado de Vermont se negó a participar en la guerra contra México? Sí, de aquí brotó todo. De aquí surgió el deseo de internarse en lo desconocido y el deseo de quedarse a solas con uno mismo. A eso debemos de volver si queremos preservar lo que somos. Me parece muy difícil. Son ustedes ahora muy ricos, dice Octavio Paz. Hace años pensé en irme a un pequeño país, a donde no llegue el ruido que hacen todos. Escogí Costa Rica. Cuando preparaba mi viaje supe que allá también una compañía norteamericana hacía de las suyas. Y desistí. Por eso estoy aquí, en Nueva Inglaterra. Llegamos al recodo. Vi el reloj. Habían pasado más de 2 horas. Creo que me debo ir. Me esperan allá abajo, en Breadloaf. Me tendió la mano. ¿Sabe el camino? Sí, le contesté, y le estreché la mano. Cuando me había alejado unos pasos, oí su voz. «¡Vuelva pronto! Y cuando vuelva a Nueva York, escríbame, no lo olvide», le contesté con la cabeza. Lo vi subir la senda jugando con su perro. «Y tiene 70 años», pensé. Mientras caminaba, de regreso, me acordé de otro solitario, de otra visita. Creo que a Robert Frost le hubiera gustado conocer a Antonio Machado. Pero, como se hubieran entendido, el español no hablaba inglés y este no conoce el castellano. No importa, hubieran sonreído. Estoy seguro de que se hubieran hecho amigos inmediatamente. Me acordé de la casa Rocafort en Valencia, del jardín salvaje y descuidado, de la sala y los muebles empolvados, y Machado con el cigarro apagado en la boca. El español también era un viejo sabio retirado del mundo y también se sabía reír y también era distraído. Como al norteamericano, le gustaba filosofar. No en los colegios, sino al margen. Sabios de pueblo. El americano en su cabaña, el español en su café de provincia. Machado también profesaba horror a lo solemne y tenía la misma gravedad sonriente. Sí, el sajón tiene la camisa más limpia y hay más árboles en su mirada. Pero la sonrisa del otro era más triste y fina. Hay mucha nieve en los poemas de este, pero hay polvo, antigüedad, historia en los del otro. Ese polvo de Castilla, ese polvo de México, que apenas se toca, se deshace entre las manos.
Y está dada esta entrevista, esta conversación amistosa en Vermont en junio de 1945. Los premios Nobel admiraban a